Muy buenas noches. Acá estamos en una nueva edición de Puerta Abierta. Me acompaña en el día de hoy Oscar Daniele, secretario adjunto de APEL, que es la Asociación de Personal Legislativo de la provincia de Santa Fe. Buenas noches, Oscar. Hola, buenas noches, gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos por estar acá hoy acompañándonos. Y bueno, yo quería empezar preguntándote un poquito, ¿no? Acerca de tu trayectoria, ¿no? ¿Cuándo es que nace o te surge, ¿no? Este interés por la política, ¿no? Que luego te lleva a ser diputado provincial. Sí, es medio mucho tiempo. En el año 73 yo trabajaba como metalúrgico, no es que hubiese sido tan grande en esa época, pero en el convenio metalúrgico de la década del 70 había un ítem donde vos podías entrar a trabajar como aprendiz. Y el aprendiz tenía que tener 16 años más o menos y ganaba un porcentaje de lo que era el obrero metalúrgico, el peón metalúrgico. Claro. Así que bueno, a partir de ahí más o menos iba viendo cómo era el mundo del movimiento obrero. Después en el año 75 entró a trabajar en la fábrica militar, era afiliado a ATE, mi papá era protesorero de ATE, hasta que en el año 77, bueno, el gobierno nacional de la dictadura sacó una ley de prescindibilidad en donde a los trabajadores del Estado se los podía echar sin previo aviso y sin ningún tipo de justificación. Y en el año 80 entro a trabajar en obras sanitarias. Ahí tuve un paso gremial como vocal. Claro, sí. Y después sí, ya en el año 94, 95, asumo con el cargo que tengo hoy en el Poder Legislativo. Claro, un cargo muy, muy importante, ¿no? Nos representa. Sí, obviamente los cargos los hacen las personas, dicen. Los cargos se honran. El de menor o el de mayor jerarquía. Esto es un cargo que lo han desarrollado otros compañeros y bueno, obviamente uno rinde cuenta ante sus propios compañeros. Claro. Pero bueno, más allá de eso, a partir de la apertura de la democracia, las organizaciones sindicales han empezado a trascender sus propias fronteras, Claro. han empezado a tener compromiso social y eso nos lleva, mal que a veces nos neguemos a alguno, a una actividad casi política. Claro, sí, que está ligado netamente con la Obviamente. cuestión política y en la defensa también de todo lo que es los Obviamente, derechos. obviamente. ¿Y esto hace cuánto que estás ocupando este cargo? Del año 95, del año 95 y este es nuestro cuarto mandato, bueno, y se ve que todavía los compañeros no se han cansado. Cuando se cansen lo van a decir. ¿Y cómo ves el peronismo hoy en día, ¿no? En la actualidad, un movimiento... Un movimiento, el movimiento, El un movimiento. movimiento, diría algunos compañeros, un poco desorientados de su norte. Un movimiento, estoy hablando de la provincia de Santa Fe. Sí. No, que podría darse a nivel nacional también. Un movimiento que no tiene jefaturas políticas y la política no se hace con voluntarismo o con asociaciones circunstanciales, se hace con conducción política. Entonces tenemos un peronismo que desde el año 2005 a la fecha no ha parado de retroceder en la provincia de Santa Fe. Nosotros en el 2005 teníamos el gobierno de la provincia de Santa Fe y a partir del 2005 para adelante hemos ido perdiendo sistemáticamente toda y cada una de las elecciones y ahora estamos en el tercer lugar porque no hay un cuarto partido que se presente. O sea que vos hablás de un cierto retroceso. Totalmente, se pasó de un peronismo con vocación de poder para transformar las cosas a peronistas buscando trabajo a través de la política. Claro, ¿y qué es para vos el peronismo? ¿Cuáles son los principios, si bien obviamente es bastante amplia mi pregunta, cuáles son los principios fundamentales que no pueden dejar de mencionarse cuando uno menciona, ¿no?, el peronismo? Son principios que vienen de mucho tiempo atrás, con lo cual la evolución de la sociedad puede dejar atrás algunas cuestiones o obligar a modificarlas. Ahora, los principios del justicialismo al que nosotros, yo vuelvo a repetir, adherí en el año 73, tiene que ver con un partido político que piense en los más necesitados, en los más débiles, que piense que la gente no son números, no son estadísticas, son seres con necesidades sociales.
tiene que ser un peronista que interprete la realidad para solucionar los problemas a la gente, ser decente y administrar con transparencia los bienes del Estado. Porque para los peronistas la peor traición era perder y dejar mal al peronismo. Bueno, eso desgraciadamente con el tiempo se ha ido desvirtuando y algunos con algunos logros justifican otras cosas que no tienen nada que ver con la política. Claro, y vos sentís que hay, digamos, un partido, esto que me hablas, ¿no?, que me contás del retroceso en estos últimos tiempos. Vos pensás de que este retroceso también se debe a gente que se bajó, digamos, del partido, que pertenecía y después lo abandonó de alguna forma. Mira, los partidos políticos tienen que tener sus propios recambios, así que si uno funcionara realmente como un partido político no sería un problema que se vayan. Habría que hacer un esfuerzo por reemplazarlo, con lo cual imprescindibles no hay. Lo que sí, estamos en un partido amorfo, en un partido, y esto no es por descalificar a nadie, porque no tiene nada que ver, las ideas no tienen edades, pero es un partido que no se renueva. Nosotros vemos, no voy a hacer nombre, pero vemos 4 o 5 ejemplos de partidos que están conducidos por hombres o mujeres sub 50. Claro. Y nosotros en el 70% del país, incluso en el nacional, tenemos gente arriba de los 70 y pico de años. Claro. Conduciendo un partido que tiene la obligación de interpretar la realidad para modificarla. Entonces eso es una traba porque hay gente que piensa muy bien a los 75, pero en la política también es importante la energía que se tenga para ejecutar las ideas que uno transforma en plan y después hay que llevarlo adelante. O sea, con esto me estás queriendo decir que, que cuando la juventud se incorpora en toda la cuestión política es una buena... Totalmente, y debo reconocer que en algún momento, en estos últimos 12 años, ha habido mucha participación de la juventud, eso hay que decirlo. Pero bueno, indudablemente no había tanta adhesión a la política, más allá del partido, a la política, porque al primer traspié electoral se normalizan los partidos con gente mayor de 70. Claro. Entonces, toda esa incorporación que hubo, ¿por qué se incorporaban los chicos? Bueno, es una materia a analizar. Claro. Pero nosotros lo que tenemos, obviamente hay que darle participación a los compañeros, pero no plantearle al oído al joven de que es el futuro, porque eso es una trampa dialéctica. Sí. Hay que decirle a los jóvenes, obviamente, prepararlo para lo que crean conveniente, pero ponerlo en la ejecución de cada una o de cada acción que lleve adelante el partido. Esto vuelvo a repetirlo porque después algunos compañeros se enojan conmigo. No digo que hay que tirar viejos por la ventana. Digo, tampoco hay que tirar jóvenes por la ventana. Claro, no, por supuesto, sino la incorporación de jóvenes que estén totalmente, obviamente, capacitados y formados para formar parte, ¿no? Con ideas que las puedan sostener, que no sea una cuestión efímera. Así es. ¿No? Así es. Te iba a preguntar, con respecto al panorama político actualmente, bueno, el nuevo gobierno, el gobierno actual, ¿qué pensás? Yo en este sentido tengo un criterio que lo digo, yo pertenezco al movimiento sindical rosarino y esto lo venimos hablando permanentemente. Yo creo que el gobierno de Macri, podríamos decir muchas cosas, pero para darle una cierta figura, es como que el gobierno anterior dejó algunas heridas en la gestión, heridas que tienen que ver con lo laboral, heridas que tienen que ver con lo social, y que Macri vino con sal en la mano sobre esas heridas. Claro. A mí me parece que tuvieron un horrible diagnóstico de la situación y en función de eso, con un diagnóstico mal, se ejecuta mal. Pero aparte yo creo que nosotros, digo, los que tienen algún grado de responsabilidad política o gremial, no tenemos que ser más hipócritas. Nosotros a la gente le hablamos en difícil y la gente es muy llana, no necesita tanta explicación. En función de eso, digo, nadie puede creer que los pobres son por generación espontánea. Claro, no. Entonces, digo, algún grado de problemas veníamos trayendo. Sí, incluso ahora los últimos números que se registraron desde el INDEC, que fueron bastante entonces ahora estamos discutiendo controversiales. Si Macri lo incrementó en el 2, en el 3 o en el 4%. Y la verdad es lo que dijo, creo que fue Eduardo Duhalde en estos días,
esto es un cachetazo a toda la dirigencia política, pero a toda. Sí, Acá sí, no se sí. salva a nadie. Porque mientras la pobreza siga siendo un negocio, estamos en problemas. Sí, no, aparte es una consecuencia obviamente que es de años. Sí, sí. Esos altos números, Sí, sí. digamos, no es Sí, una sí. consecuencia de algo que se hace de un día Sí, para sí, otro, sí, es una desigualdad que se sí, viene sí. arrastrando Lo que pasa es que esto también hace hay que años. decirlo. Mal que le pese a alguno, con el gobierno anterior la gente estaba en un nivel de más o menos un poder adquisitivo que lo mínimo indispensable lo tenía al alcance de su mano y bueno, una devaluación, Los despidos, inflación. Bueno, los despidos son producto de claro. todas estas cuestiones. Pero bueno, pero más allá de eso hay que ponerse cada uno con el criterio que crea conveniente a buscar la fórmula para solucionar este problema, porque diagnosticadores hay para hacer dulce. El problema es que nosotros tenemos que tener la gente que resuelva los problemas. Mi único inconveniente en todo esto, y no es ideológico, porque no soy de los que por la ideología puedo descalificar gente o negarme a entenderla. En un gobierno, yo lo que digo es que a Macri no le están saliendo malas cosas. Macri está haciendo lo que uno debe imaginar que iba a hacer. Claro. Porque cuando uno arma un gobierno de gerentes, para el gerente tiene que cerrar números. Nosotros, vos, son todos números. Pero la política es los números con el criterio social de saber que atrás de los números hay personas. Claro, Entonces, es decir, para ellos es una estadística y para nosotros un problema social. claro, para vos, o sea, las priorizaciones que Las desde este muy gobierno, bien. por dónde Exactamente. pasan. La priorización de este gobierno fue aliviarle carga a los poderosos y hoy resiste el Estado con el aporte de ganancia y otros criterios que tienen que ver con el esfuerzo del trabajador. Bien, me gustaría, ya bueno, vamos prácticamente acercándonos al final, me gustaría hacerte una preguntita. ¿Vos formaste parte en algún momento de lo que fue la Comisión de Seguridad? Sí, en realidad no, la comisión investigadora de la causa Medina. Bien, con respecto a eso ahora con bueno, estos últimos sucesos de inseguridad que están aconteciendo en Rosario, bueno, obviamente seguido de manifestaciones de la gente y demás, ¿qué pensás vos con respecto a eso? A mí me llama la atención lo siguiente, en un programa de Buenos Aires hicieron un informe de la provincia de Santa Fe, y yo tengo los expedientes de la causa Medina de la Cámara de Diputados, digo, fue tan superficial todo el tratamiento que le dio, que no tenía relación el enojo que tuvo el gobierno socialista con ese informe. Porque yo te puedo asegurar que si recabaran datos sobre lo que es el expediente, son casi 500 hojas, de la Comisión Medina, habría mucho más para poder investigar. Y yo creo que los compañeros del socialismo no se deberían enojar, porque ante nosotros alguna vez, y lo pueden hacer ellos si quieren, lo puede hacer el radicalismo si alguna vez quiere, o lo deberíamos hacer nosotros, tener un gobierno de ejemplaridad, porque la gente ve gesto y ejemplos. Entonces cuando desde arriba, desde la cúspide del poder, vale, en cualquier instancia, municipio, provincia, nación, me quiere dar consejos, los que están prendidos del presupuesto, viven del presupuesto, no son nada santo en el manejo de los presupuestos, la gente dice, pero si no le pasa nada, ¿van a venir por mí? Y ahí se descompone lo que para Perón era la comunidad organizada. Claro, no, sin duda que los funcionarios tienen que dar el ejemplo, ¿no? Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Oscar, por haber venido. Sí. Nosotros nos vamos a estar despidiendo. Antes voy a repetir las redes sociales, ¿sí? Para que en caso de que quieran comunicarse con nosotros, está el Facebook, que es Puerta Abierta TV, el Twitter, TV Puerta Abierta, y un mail que es visionpremiumproducciones@gmail.com. Con esto nosotros ya cerramos nuestra puerta y nos volvemos a encontrar el próximo domingo. Muchas gracias.